En los últimos años de fútbol sudamericano ya nos acostumbramos a ver en las competencias internacionales el nombre de Atlético Paranaense. El Furacão o Huracán ha conseguido logros en temporadas recientes que hace más de 2 décadas eran realmente impensados. Sin embargo, en este último año experimentaron una caída notable en su rendimiento que concluyó en su descenso a la Serie B para la próxima temporada. Así que el día de hoy vamos a repasar brevemente la historia de Atlético Paranaense, además de enfocarnos especialmente en lo que fue esta última temporada de 2024. Un año que no era uno más para la historia del club, ya que se trataba nada menos que de su centenario, así que lo que en un principio debía ser una fiesta terminó de la peor manera. Sin nada más que agregar, empecemos ya mismo con este repaso. Fundado el 26 de marzo de 1924 en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, quizá por lo que han sido las últimas temporadas, algunos piensen que el Furacão sea parte de los llamados 12 gigantes de Brasil, pero en realidad no es así, ya que en comparación a dichos clubes, sus logros son mucho más recientes. Para que se den una idea, no ganaron ningún título durante el siglo pasado, siendo su primera consagración a nivel nacional recién en el campeonato brasileño del 2001, además de ganar también una Copa de Brasil en 2019, 2 Copas Sudamericanas en 2018 y 2021, en la primera venciendo en la final al Junior de Barranquilla y en la segunda derrotando a sus compatriotas del Bragantino en Montevideo, y también llegarían 2 veces a la final de la Copa Libertadores de América, en el 2005 cuando fueron derrotados ante el São Paulo de Rogério Ceni, Lugano y compañía, y más recientemente en el 2022 perdiendo la final ante el Flamengo con un tanto de Gabigol. Así que como pudimos ver, el Furacão verdaderamente sopló fuerte en estos últimos años. Tras llegar a su segunda final continental, el 2023 sería otro buen año para el equipo, aunque ya se verían ciertas muestras de decadencia en el nivel futbolístico. En la Libertadores hicieron una muy sólida fase de grupos, pero en los octavos cayeron de forma sorpresiva ante Bolívar en la definición por penales. En la Copa de Brasil cayeron en los cuartos de final otra vez ante Flamengo, que para estas alturas eran ya una piedra en el zapato para las ilusiones del Furacão, mientras que en el Brasileirão esta vez quedarían octavos, lo cual implicó que no se clasifiquen a la próxima Copa Libertadores y deban jugar en cambio la Sudamericana. Con ese panorama se empezaba el 2024, el cual, como se dijo, era un año muy especial para el club, y de cara al centenario había muchas expectativas pensando en los siguientes objetivos. Para esta nueva temporada llegaría al banquillo el colombiano Juan Carlos Osorio, de vasta experiencia por clubes y por selecciones, mientras que llegaron para reforzar al equipo jugadores como el uruguayo Gonzalo Mastriani, el paraguayo Mateo Gamarra, el argentino Leonardo Godoy y el regreso de un emblema como Nicao, a préstamo desde Sao Paulo. Parecía que en este año las cosas iban a pintar bien, pero la realidad, como pueden ver, ha sido otra. Ahora bien, ¿qué problemas tuvo el Furacão en dicha campaña para que todo terminase con este presente triste en la Serie B? Uno de los principales motivos del fracaso en la temporada se debió al cambio constante de entrenadores a lo largo de la misma, haciendo imposible que se pueda establecer una idea de juego clara. Juan Carlos Osorio no llegó ni siquiera a dirigir en el Brasileirão, dejando su cargo apenas 3 meses de haber asumido tras una derrota inesperada ante Londrina por el torneo estadual. Llegaría como reemplazo al banquillo el experimentado Cuca, quien enderezó el rumbo del equipo para luego consagrarse campeón del torneo estadual por 28ª ocasión, derrotando en la final del mismo al Maringá. Parecía que ahora sí el equipo estaba aceitado de cara a las grandes competencias, y el comienzo del campeonato de Serie A fue bastante prometedor, ocupando los puestos altos de la tabla. No había dudas, este era el año. Sin embargo, tras una racha de 3 empates seguidos, Cuca dejaría inesperadamente el banquillo por decisión propia, por lo que la directiva se puso en búsqueda de un nuevo entrenador. Mientras tanto, el equipo fue dirigido de forma interina por Juca. El asistente dirigió un total de 4 partidos con un 50% de efectividad, tras 2 triunfos y 2 derrotas por liga. Finalmente, desde el club eligieron como reemplazante al banquillo al uruguayo Martín Barini, de labor aceptable en Defensor Sporting y siendo el entrenador más joven del fútbol brasileño en aquel momento, con apenas 33 años, y su ciclo fue verdaderamente uno con 2 caras. Por un lado, las actuaciones tanto en la Sudamericana como en la Copa de Brasil fueron bastante destacadas. En la Sudamericana lograron eliminar a Cerro Porteño en la ronda de playoff, en octavos dejaron en el camino a Belgrano y en cuartos serían derrotados por el futuro ganador, Racing Club, mientras que en la Copa de Brasil también se meterían entre los mejores 8, cayendo finalmente ante Vasco da Gama. Así que como ven, tanto en Sudamericana como en la Copa Nacional todo muy bien. Sin embargo, la otra cara del equipo, la negativa, la veríamos en el Brasileirão.
Brasileirao. Con Varini al mando, Atlético de 12 partidos en el torneo ganó solamente 2, empató 3 y perdió los restantes 7, bajando puestos en la tabla jornada tras jornada. Y tras un amargo empate sin goles ante Criciúma, un rival directo por la permanencia y habiendo ya sido eliminado de las otras 2 copas, Varini fue despedido. Y más allá del tema de su inexperiencia, también hay que decir que hubo otro error a la hora de conformar el plantel, el cual era demasiado corto. Y mientras los titulares jugaban por Copa Sudamericana, no había suficiente recambio para afrontar en simultáneo el campeonato brasileño, teniendo que recurrir de vez en cuando a varios juveniles, lo cual se tradujo a la larga en los resultados. Tampoco ayudaron los problemas físicos de su referente dentro del campo de juego, Fernandinho. El ex mediocampista del Manchester City apenas pudo jugar poco más de medio campeonato. Faltando apenas 10 jornadas para el final del torneo y con el equipo mirando la tabla de abajo, uno pensaría que ahora sí se iba a apostar por un técnico de mayor experiencia, ¿verdad? Bueno, no. Se trajo al banquillo otro símbolo de la institución en su etapa como jugador, Lucho González, cuya única experiencia como técnico en solitario la tuvo en el Ceará, donde fue despedido tras haber ganado apenas un partido de 10 a cargo del equipo. También había sido ayudante de Coudet en el Inter de Porto Alegre, pero como ven, se trataba de otro entrenador con escasa experiencia que ahora tendría la difícil tarea de salvar al Furacão del descenso de categoría, y Lucho hizo lo que pudo con un plantel acortado y fundido tanto física como mentalmente, y así muy poco se podía hacer. El arranque del nuevo ciclo fue de 3 derrotas seguidas, incluido un brutal 5-2 sufrido en su visita a Corinthians. La racha de derrotas se cortó con una goleada a favor de 3-0 a Cruzeiro que parecía dar esperanzas, pero luego llegarían otras 2 caídas seguidas ante Vitória y Sao Paulo que lo volvían a complicar. Después, un triunfo de 2-0 ante el último de la tabla, el goianiense, los dejaba fuera de la zona roja a falta de 4 fechas. Atlético dependía de sí mismo y en su siguiente juego visitando a Bahía estaban consiguiendo el triunfo que parecía salvarlos, pero un gol de Gabriel Teixeira en el tercer minuto de descuento le daba el empate al tricolor y ahora a volver a sacar cuentas. En su juego en casa ante Fluminense empezarían ganando desde el primer minuto, pero otra vez serían incapaces de sostener la ventaja y en el segundo tiempo les empataron. El partido contra Bragantino en la penúltima fecha era verdaderamente una final, ya que los dos estaban luchando por la permanencia en la categoría. Tenían la ventaja de jugar otra vez en su estadio, el Arena da Baixada. Esta vez empezarían perdiendo, en la segunda mitad conseguirían la igualdad y cuando todo parecía que el juego iba a terminar en empate, Eduardo Saya, el mismo que metió el primer gol, marcó su doblete a falta de 8 minutos para darle el triunfo y el alivio al Bragantino, que sumaba 3 puntos de oro. A pesar de esta derrota, Paranaense todavía seguía por encima de Bragantino en la tabla y continuaba a salvo a falta de una fecha, ocupando la última plaza de permanencia. Para la restante jornada debía visitar a un Mineiro que venía de perder la final de la Libertadores. En Belo Horizonte el Furacão salió al campo de juego con un ojo en su partido y con el otro en los demás compromisos de sus rivales directos. El encuentro fue dramático, pero al final fue el equipo local quien terminó dando el golpe decisivo. El tanto de Rubens a los 73 minutos le daba el triunfo al galo y ahora solo quedaba depender de otros resultados. Lamentablemente el triunfo por goleada de 5-1 de Bragantino por sobre Criciúma hizo que los toros rojos sumen de a 3 y de esta manera le arrebaten el último lugar de permanencia al Furacão, que finalizaba la temporada en el 17º lugar con la suma de apenas 42 puntos, descendiendo de esta manera a la Serie B después de 13 temporadas consecutivas en la máxima categoría. El contar con un plantel reducido, las lesiones de sus principales figuras y la más que cuestionable elección de entrenadores jóvenes, cuando la crítica situación pedía nombres de más experiencia, llevó a que Paranaense tenga que jugar la temporada de 2025 en segunda división. ¿Y ahora qué? Está claro que el objetivo para el equipo será buscar regresar lo más rápido posible al Brasileirao y claramente será el gran candidato a ascender en el próximo torneo de Serie B. Un club que en este cuarto de siglo ya tuvo 2 etapas gloriosas, la primera mitad de los 2000 y las segundas finales de la última década, buscará que el futuro vuelva a ser prometedor y que este tropiezo quede rápidamente en el olvido. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca del descenso de Atlético Paranaense? ¿Creen que podrán regresar rápidamente a la máxima categoría? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.